Bueno, para esta semana voy a hacer la explicación. Por favor, necesito que en el cuaderno de geometría tomen nota de los conceptos que voy a dar. Aclaro, no les estoy solicitando que tomen nota de absolutamente todo lo que yo digo, no, pero sí de las definiciones que yo voy dando y algunas explicaciones claves que yo voy dando. Pues ustedes se van dando cuenta de qué es lo que deben de tomar nota. Lo primero es el título, pues se llama polígonos regulares. Esa es la temática inicial. Construcción de polígonos regulares. Primero, ¿qué es un polígono? Un polígono es una figura geométrica limitada por mínimo 3 rectas. Mínimo. ¿Cómo así? Sí. Yo cojo, dibujo una recta, dibujo una recta, dibujo una recta. Esas rectas se están intersectando y entonces me están limitando una figura en su interior. Si yo trazo esto, voy a observar que en su interior se limitaron esas 3 rectas, generaron una figura limitada con 3 lados. Cuando esa figura es de 3 lados, recibe el nombre de triángulo. Entonces, este es un polígono que tiene un nombre específico, triángulo. Ahora, si la figura no tuviera 3 rectas, o sea, no estuviera limitado por 3 rectas, sino que estuviera limitado por 4 rectas, pues también recibe su nombre, un nombre diferente. Ese nombre sería cuadrilátero. Pues acá vemos que dentro de esta figura se generó una figura de 4 lados llamada cuadrilátero. Si tiene 5 lados, si está limitado por 5 lados, 5 rectas limitan la figura, se llamaría pentágono. Si tiene 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octágono. 9 lados, nonágono. 10 lados, decágono. Así sucesivamente. Cada vez que tiene más lados, pues cada vez se le pone un nombre diferente. ¿Qué es lo que nos interesa a estas figuras? Nos interesan las figuras que tengan lados iguales y ángulos internos iguales. Cuando una figura geométrica tiene tanto los lados como los ángulos internos iguales, lo vamos a llamar un polígono regular. Entonces, otra definición. ¿Qué es un polígono regular? Pues un polígono regular es un polígono, como su nombre lo indica, es un polígono que tiene todos sus lados iguales, pero los ángulos internos también son iguales. Lo explico. Voy a dibujar un triángulo. Este triángulo no es un triángulo regular, porque este triángulo no tiene sus lados iguales. ¿Cómo sé que no tiene sus lados iguales? Pues si yo voy acá y mido, esto tiene 6.55, esto mide 8.37 y esto mide 7.2. No tiene sus lados iguales. Si llega a tener sus lados iguales, los triángulos que tienen sus lados iguales son triángulos regulares. Pero le dieron un nombre específico a ese triángulo regular. Entonces, por favor, tomen nota. Se llama triángulo equilátero. Es muy importante que se memoricen ese nombre, porque ese es el problema en matemáticas, que uno dice un triángulo equilátero, y esa vaina que es, ya quedó perdido. Entonces, por favor, recuerden que cuando yo les diga un triángulo equilátero, usted dice, aquel que tiene 3 lados iguales. Triángulo equilátero, aquel que tiene sus 3 lados iguales. Vamos a construir un triángulo equilátero. Entonces, como pueden ver, construir un triángulo equilátero pues no es muy fácil. Tendríamos que empezar, pues si tienen GeoGebra, pero ustedes como lo tienen que hacer con regla y compás, es más complicado. Entonces en GeoGebra yo empiezo a mover esta vaina y muevo esta vaina hasta que todos los lados me queden igual. Pero ahí me podría fácilmente quedar el resto de la noche, o el resto de la tarde, el resto del día, según su horario, y quién sabe en qué momento termino haciendo un triángulo que tenga sus 3 lados iguales. Entonces hay una estrategia para
no ponerme a hacer toda esa cantidad de cosas, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a abrir nuevamente el programa. ¿Cómo se construye un triángulo equilátero? Entonces, se construye de la siguiente manera. Primer paso, voy a trazar un segmento. Trazo un segmento. ¿De qué tamaño? De cualquier tamaño. No me importa el tamaño. Simplemente se traza un pedacito de línea. Luego voy a tomar mi compás y con el compás voy a trazar, teniendo acá una punta y aquí el lápiz. Aquí es la punta donde inserta dentro del cuaderno y aquí el lápiz. Doy clic acá en el lápiz. Voy a empezar a trazar esta línea más o menos hasta la mitad de este segmento, hasta por acá, más o menos. Vamos a correrla un poquitico, más o menos hasta por acá. Voy a correr esto para que se vea mejor. Voy a correr otro poquitico. Vamos a correr esto un poco. Y aquí voy a correr esto también un poco más, por ahí hasta acá. Entonces, observen, vuelvo a reiterar, tomé acá mi compás y tracé, teniendo en cuenta esta abertura desde A hasta B, tracé esta línea. Y ahora voy a hacer lo contrario. ¿Cómo así? Lo contrario, sí. Ahora voy a abrirlo. Voy a abrirlo al contrario, o sea que acá quede la punta y que acá quede el lápiz, y voy a trazar esta línea hasta acá. No hay necesidad de trazar toda la circunferencia, únicamente me interesa aquí este punto de corte. Entonces aquí en este punto de corte vamos a hacer un puntico. Después de haber hecho ese puntico, ahora sí tenemos el triángulo. Este punto, a este punto, a este punto y a este punto. Vamos ahora sí a medir y a verificar que las distancias sean iguales. Entonces, con su regla ahora sí numérica, van a medir este lado. En mi caso mide 8.2. Vamos a medir este lado. En mi caso mide 8.2. Y vamos a medir este lado. En mi caso mide 8.2. Eso verifica que el ejercicio me quedó perfecto. Pero falta un segundo dato. Vamos a medir los ángulos internos. Acuérdense que los ángulos internos también tienen que medir lo mismo. Le damos clic en este punto y en este punto 60 grados. Doy clic en este punto, en este punto y en este punto 60 grados. Doy clic en este punto, en este punto y en este punto 60 grados. Perfecto, cumplió las dos condiciones, que tengan los lados iguales y que tengan los ángulos internos iguales. Eso es lo que ustedes tienen que hacer y presentarme, enviarme una imagen de esa actividad, enviármela a la plataforma. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dibujar la figura, pero no en GeoGebra. Ustedes lo van a dibujar con regla y compás en una hoja totalmente blanca. Totalmente blanca, no puede ser una hoja cuadriculada. ¿Sí? No debe haber trampa, simplemente es la figura que yo acabo de hacer, pero usted la va a hacer de manera manual. La envían y ese es su trabajo. Empezamos con el triángulo, más obviamente la toma de apuntes. Ustedes en su cuaderno tiene que estar claro que es un que es un polígono, primero. Segundo, que es un polígono regular. Tercero, cómo se llaman los polígonos según sus lados. Pues que el triángulo, el cuadrilátero, el pentágono, y listo. Esas serán como las definiciones, que es polígono regular y ya. Y hacerme, obviamente, dibujarme un triángulo, que es el más sencillo. La próxima clase vamos a ver ya cómo se dibuja un cuadrado, que sería el polígono regular, un cuadrado, y cómo se dibuja un pentágono regular. Listo, eso es todo. Entonces nos vemos en la próxima clase. Ahora, si queda alguna inquietud, con mucho gusto se despejan las inquietudes en los horarios de clases de geometría, según lo estipulado en el colegio. No hay problema. Muchas gracias.